Hola a todos, hoy os vamos a explicar cómo realizar un regulador de tensión para evitar que se fundan las bombillas de las motos clásicas. Concretamente este regulador que nosotros hemos realizado, que este es el prototipo final, es un regulador de 6 voltios, pero se puede perfectamente implementar uno de 12 voltios cambiando simplemente un par de frenos. Bueno, la primera consideración que debemos realizar es preguntarnos por qué se funden las bombillas. Deciros que las bombillas se funden por una razón muy sencilla y es porque sobrepasáis la potencia máxima que admiten. Bien, en este caso, normalmente siempre y cuando tengáis conectada la bombilla de cruce o carretera, el sistema funciona correctamente porque precisamente el alternador, concretamente lo que es la bobina de encendido, está pensada para suministrar una potencia comprendida entre 25 y 30 y tantos vatios. ¿El problema cuándo se produce? El problema se produce cuando esta bombilla de cruce no está conectada. Bien porque se ha fundido, bien porque simplemente tenéis conectadas las bombillas de posición. Es decir, aquella situación en la cual tenéis conectada la bombilla de posición del alumbrado, la bombilla de alumbrado del velocímetro y la bombilla del piloto trasero. Este problema era perfectamente conocido por los diseñadores de las motos clásicas, de manera que lo que hicieron fue inventar una solución muy ingeniosa que consistía en lo siguiente. Consistía en utilizar estas resistencias que os estoy mostrando aquí en el esquema eléctrico de esta Vespa. Concretamente lo que hicieron fue algo muy sencillo. Dijeron, bueno, vamos a ver, yo sé que la moto o que el alternador no me funde ningún tipo de bombilla si la potencia que está suministrando a las cargas es cercana a 25-30 vatios. ¿Qué es lo que hicieron? Pues simplemente calcularon qué resistencia debían incorporar aquí de manera tal que la potencia que disipaba esa resistencia más las potencias que disipaban las bombillas de menor vataje, la suma de todas esas potencias pues prácticamente diera la potencia máxima de 25-35 vatios. ¿Cuál es la solución clásica para limitar la máxima tensión que tenéis en un circuito electrónico? La utilización de un diodo Zener. ¿Sería inteligente utilizar un diodo Zener aquí? No. ¿Por qué? Porque necesitaríais un diodo Zener de potencia. Los diodos Zener de potencia son voluminosos y caros y por tanto no aplicables aquí. La otra solución es utilizar un circuito electrónico que básicamente lo que haga es emular el funcionamiento de ese Zener. Y ese es el circuito que os proponemos aquí. Básicamente constituido por dos transistores de media potencia y dos diodos Zener, pero en este caso son diodos de señal de 1/4 de vatio y por tanto muy baratos. ¿Cómo funciona el circuito? Pues fijaros, la idea es la siguiente. La idea es que este transistor entre en activa cuando la tensión colector-emisor supere el valor máximo de la tensión que yo quiero limitar. ¿Cuál es ese valor máximo de tensión que yo quiero tener? Pues mirad, si lo que queréis es tener 6 voltios eficaces a la salida o limitarlo a 6 voltios eficaces, eso implicaría que necesitáis limitar alrededor de 8,4 voltios. Bueno, pues fijaros, yo he elegido un diodo de 7,5 voltios, 7,5 más 0,7 de la tensión base emisora en activa, fijaros que da 8,2, que es muy próximo a los 8,4 voltios deseados. Fijaros que este circuito de aquí lo que haría sería limitaros el valor máximo de uno de los dos semiciclos de la señal senoidal que produce el alternador. Si queremos también recortar el segundo de los semiciclos, en este caso lo que debemos hacer es utilizar un circuito complementario a este, es decir, en lugar de utilizar un transistor NPN, utilizar un transistor PNP con el diodo Zener conectado de esta forma de aquí. Yo, y esto es opcional, también voy a conectar una resistencia y un diodo LED simplemente para saber cuándo el sistema está funcionando, ¿de acuerdo? La lista de componentes la tenéis aquí, pero la podéis, si queréis, buscar en lo que es la descripción del vídeo. Bien, los dos transistores que hemos escogido para implementar el regulador son el BD243 y el BD244. ¿Por qué? Pues porque, como podéis observar, sus maximum ratings aceptan o son perfectamente adecuados para la aplicación en concreto que queremos desarrollar. Por ejemplo, la tensión colector-emisor máxima que soportan está comprendida entre 80 y 100 voltios. También podéis observar que, por ejemplo, la corriente en continua de colector que soporta es de 6 amperios. Fijaros que 6 amperios es muy superior a los 4 amperios máximos que os puede suministrar el alternador. Y por último, la corriente de pico de colector que admite es una corriente de 10 amperios, también muy superior a la que nosotros vamos a necesitar. Bueno, nosotros hemos decidido implementar el sistema utilizando una placa de topos que luego os mostraremos.
Entonces, en la cara de soldadura de esa placa de topos, mirad, aquí os proponemos un posible trazado de las pistas para interconectar cada uno de los componentes. Si, en este caso, utilizáis o colocáis el transistor NPN en lo que es la parte superior y el NPN en la parte superior y el PNP en la parte inferior. Si dais la vuelta a la placa de topos, lo que tendréis será la cara de componentes y los componentes pues quedarían situados de esta forma de aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí todo el material preparado, que como podéis ver es una placa de topos, que en este caso es un desecho que yo he reutilizado, un disipador de potencia, los dos diodos BJTs, los dos Zeners, un diodo LED, una resistencia y un poquito de tornillería para sujetar. Bueno, yo todo el conjunto lo voy a meter en una cajita metálica que también la estoy reutilizando. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros un poquito cómo va a ir todo. Esto va a ir aquí, el disipador va a ir metido directamente dentro y va a ir sujeto mediante un tornillo de la manera que estáis aquí observando. ¿De acuerdo? Bueno, os cuento un poquito cómo lo hemos montado. Fijaros, hemos utilizado un tornillo para sujetar ambos transistores al disipador y a su vez a la parte superior de la caja. Y aquí lo que hemos montado es un conector metálico que lo que nos va a permitir es roscarlo directamente en esta posición. ¿De acuerdo? Que será su posición final. Entonces, otra de las cuestiones es, si observáis, hemos girado las patitas de los dos transistores porque en principio la idea es que esto vaya de esta manera, así colocado. ¿De acuerdo? Este de aquí encajado, de esta manera, y en esta cara de aquí será la cara de soldadura donde soldaremos los componentes. Entonces, como os fijáis, si os podéis fijar un poquito, observaréis que yo me los he dibujado aquí los componentes para que sea más sencillo su posicionamiento y soldadura. Bueno, ya tengo los componentes conectados en la placa, ¿de acuerdo? Posicionados correctamente, y ahora lo único que tengo que hacer es pues empezar con la fase de soldadura. Bueno, pues ya lo tenemos, ya hemos hecho las soldaduras, ¿de acuerdo? Hemos sacado un par de cablecitos para hacer las conexiones y ya pues cerramos directamente la caja. Y observad en qué posición hemos dejado el LED para observar cuando el sistema está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a la moto y comprobar que efectivamente pues funciona. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona el sistema, y para ello lo que hacemos es conectar y desconectar el regulador. ¿Qué es lo que observamos? Que justo cuando lo conectamos automáticamente se reducen los picos de tensión, cuando lo desconectamos aumentan. Por consiguiente, estando conectado tenemos el sistema perfectamente protegido. Bueno, para acabar el vídeo, tres cosas. La primera, hemos realizado el regulador de 6 voltios. Si lo queréis de 12 voltios, lo único que tenéis que hacer es cambiar los Zeners. En lugar de poner Zeners de 7,5, ponéis un Zener que sea más o menos de unos 18 voltios. Si no los encontráis, ponéis dos en serie que sumen ese voltaje y el problema está resuelto. Segunda cuestión, ¿dónde conectarlo? Bueno, en principio hay dos posibilidades. O bien se conecta a la salida directamente de la bobina de luces, con lo cual estará funcionando siempre, aún no teniendo conectadas las luces. Y la segunda solución, que sería más inteligente pero no siempre se podrá, sería conectarlo a la alimentación del piloto trasero, si tuvierais un cablecito que os fuera más o menos sencillo. Y por último, comentar que este regulador evidentemente es un regulador de alterna, no un regulador de continua. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no los podéis utilizar, o no podéis utilizar esta propuesta que hacemos para las motos que tienen batería. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y esperamos en un futuro realizar alguno más.